bienvenido a Alan y a su novia que nos acompaña hoy también. Es un gusto tenerlos aquí. Creo que ya conoces cómo es la dinámica, ¿verdad? Siento que tengo De esta el especie. síndrome del impostor, porque cuando ¿Por la, qué? la- la señora Cristina me habló sobre la temática del programa, primeramente pensé que era para personas que escribían libros, ¿verdad? Y le dije, bueno, no, yo en realidad no tengo ni un libro escrito todavía, pero después me aclaró que en realidad el libro Sos es vos. uno mismo, Te claro. Así convertís que, en un libro claro, y nosotros te vamos a leer, ¿verdad? Te sí. escuchamos, te leemos. O sea que contanos todo lo que quieras. Sos un libro abierto y tenés hasta las 6 menos cuarto. Súper Es, bien, es tuyo el espacio y con mucho gusto vamos a aprender lo que nos quieras contar. claro. No sé si querés hacerme una pregunta, hombre. Sí. No sé si me presento también. Bueno, yo soy Graciela Galeano, soy periodista también, así como Alan. Entonces, puedo hacerle algunas preguntas acerca de lo que viene haciendo, ¿verdad? Em, Me gustaría que nos cuentes por qué decidiste hablar sobre historia en redes sociales. Sí. A mí desde muy, o sea, bueno, desde el colegio me interesó mucho la historia y en una época donde tenemos esa oportunidad de hacer el contenido que queremos a través de las redes sociales, a través de nuestras herramientas, dije, creo que falta alguien que divulgue nuestra historia y nuestra cultura. Entonces, yo teniendo ese conocimiento esa habilidad también que tengo como periodista de saber contar una historia, de saber narrar de forma atractiva, dije, bueno, voy a empezar a hacer contenido sobre historia paraguaya para que sobre todo la generación joven conozca, conozca nuestra historia. Ahí fue justamente como comenzó. Me parece algo importante resaltar que normalmente la gente que ahora hace contenido, su fuente es TikTok, Internet, pero me gustaría preguntarte cuál es tu fuente cada vez que vas a hacer un material de historia. Bueno, aparte de divulgar nuestra historia y cultura, la idea es también fomentar la lectura. De hecho, así fue como le conocí, sí, así fue como que nos conocimos. Yo vine acá en busca de de un libro para realizar un material sobre el papá de Payo Cubas que lideró anteriormente en la época de Stroessner una, una misión en República Dominicana para intervenir justamente ese país en conjunto con otras naciones. Y acá encontré el libro y bueno, los libros son básicamente mis fuentes para realizar todos mis materiales, aparte de los materiales que se encuentran disponibles en los sitios web. Em, ¿Cuál es la historia que más te llamó la atención, que no aprendiste como en el colegio o que no es así como tan conocida? Eh, Eso es justamente uno de los comentarios más frecuentes que uno ve en las publicaciones. Eso no me enseñaron en el colegio. Ojalá esto nos hayan enseñado. Y justamente yo creo que una forma de hacer historia es a través de las anécdotas. Muchas veces en los libros o mismo en la enseñanza de la historia, en el sistema educativo, obviamos las anécdotas. Pero quizás en las anécdotas encontramos historias muy interesantes, muy atractivas para todos nosotros. Eh, sí, siempre reiterar tu pregunta porque... ¿Cuál es la historia que más te llamó la Ah, atención sí. que no se cuente Claro, es bueno, como normalmente en historias las clases? ocultas. La historia que más me llamó la atención fue el anillo siete ramales. ¿Conocen el anillo siete ramales? Sí, claro. Bueno, el anillo siete ramales se menciona en la famosa canción La Galopera.
yendo justamente a la Plaza de la Democracia. Estábamos ahí con unos amigos, con unos españoles que están de visita por el país. Les llevé ahí y escuché que un vendedor le estaba contando la historia. Y ahí me llamó la atención. Entonces le pregunté de qué trataba y me dijo que el anillo siete ramales es una historia que combina amor y guerra. Entonces es como que ahí ya le enganchas a todas las personas. Una historia que tiene su origen en la guerra contra la Triple Alianza, que consiste en que los soldados le regalaban a su novia, a su amada, antes de ir a defender la nación. Y si la novia se quitaba, ya no podía. El anillo siete ramales, que es un conjunto de siete anillos entrelazados entre sí, si se quitaban, ya no iban a poder armar. Y cada anillo simboliza un deseo, esperanza, salud, amor, por ejemplo. Entonces, esa es una historia realmente que me sorprendió. Sí. Y de hecho ese video fue uno de los más virales, uno de los más compartidos en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Y dura un minuto y es quizás sea poco para condensar toda una historia, pero es el formato que le gusta a esta nueva generación y que te exige, que te pide las redes sociales. Pero para hacer un minuto de material, vos tenés que venir a la biblioteca, leer dos libros o leer un libro de 700 páginas, redactar, pensar el estilo narrativo en tus imágenes de apoyo y finalmente tenés el trabajo hecho en las redes sociales que dura un minuto. Pero al final del día es muy gratificante ver en los comentarios que la gente te diga, ah, mira, yo no conocía esa historia, qué interesante, gracias por compartir. Entonces eso para mí es muy gratificante. ¿Sentís que las personas que te siguen actualmente tienen mucha sed de historia, de conocer otras anécdotas? Yo creo que sí, al final de cada video justamente pregunto, o sea, suelo preguntar qué historia querés que te cuente, ya sea por ejemplo de arquitectura, de la guerra del Chaco, de la guerra contra la Triple Alianza, y van comentando, van dejando ahí eh, sus opiniones también. Y siento que a través de mi estilo narrativo que considero realmente muy atractivo, siento que eso le llega a la gente. Vamos a hacer preguntas. ¿Y Ah, tenés idea de si te siguen más jóvenes, adultos, la edad de tus seguidores? sí, tengo. Son métricas que te facilitan las plataformas Ah, sociales hoy día. Y el rango etario que más me sigue es de 20 de 25 a 35 años. Sí, gente, en nuestra, Ah, sí. está. Y seguido de 35 a 44 años. Y en menor medida de 25 para abajo. Estarían en el tercer escalón. Pero estamos llegando de a poco. Y algo que me llama mucho la atención y me gustaría compartir también, aprovechando tu pregunta, que capta más la atención de los hombres. Temas históricos captan en su mayoría la atención de los hombres, en un 70% y en un 30% mujeres. No lo digo yo, sino lo dicen los números de las redes sociales. Pero haciendo un análisis así pronto, creo que es también porque la mujer estuvo mucho tiempo fuera de las tomas de las decisiones históricas. Eh, Recién a partir del siglo pasado empezaron a tener preponderancia en la vida política, gracias a los derechos gracias a los derechos, O sus intervenciones no eran tampoco retratadas en los libros. claro. Entonces creo que va un poquito por ese lado. Pero lo del anillo de siete ramales, que como que combina historia, amor
Y joyería, sí, ahí sí, en un 75% mujeres y en un 25% hombres. No sé si tienen alguna pregunta. Porque a mí, por ejemplo, me gustaría abordar también, porque yo sé, ¿verdad? Pero igual te lo voy a preguntar, ¿cuáles son las limitaciones que tienen las redes sociales al momento de contar cierto tipo de historias que serían súper interesantes, que lleguen a más personas, Ujú. pero que tenés que tener ciertos cuidados para que el algoritmo te potencie o llegue Ah, claro. Y a la gente? eh, bueno, las redes sociales tienen su propio diccionario, tienen su propio lenguaje, tienen ciertas restricciones y uno debe tener ya un glosario de palabras que deben ser omitidas, porque de lo contrario te puede bajar por una palabra que no debiste haber mencionado. Entonces, por ejemplo, yo en mis videos no digo guerra. ¿Por qué no decir guerra? Tal vez algunos dicen guerra del Chaco, conflicto, conflicto contra la Triple Alianza o con la contienda del Chaco. Entonces, de repente apelo mucho a los eufemismos, suavizar un poquito esas palabras para que el algoritmo de las redes sociales empuje y lo pueda ver mucha gente. Y lo mismo que Pero con pasa la con la historia de experiencia, ¿cómo? Alemania, la historia de Alemania, Claro, que claro. hay ciertas palabras que no se Sí, pueden decir, ¿verdad? ejemplo, mucha gente no sabía que Paraguay le declaró la guerra a Alemania, a la Alemania de, de Adolf Hitler. Ahora puedo mencionar, creo, esto. Eso no puedo mencionar en TikTok ni en Instagram. Ni su Yo me hubiese encantado, nombre. claro, mencionar para que sea más claro, de que le declaramos la guerra a la Alemania nazi Adolf Hitler. Pero no, 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 ni con ni la bandera de del nacional, del nacional socialismo. Entonces, uno va encontrando, va aprendiendo también la manera de comunicar. Se Eh, lo vamos a estar en YouTube y eso puede decir en En YouTube. YouTube sí, en YouTube sí, sí, sí se En puede. TikTok es donde Sí, hay no, mayor TikTok e cantidad Instagram de... son las plataformas que contienen muchas restricciones en cuanto a las palabras. Tampoco le declaramos la guerra a Alemania. Sí, le declaramos la ¿Cuándo fue guerra eso? y bueno, en ese Esto. entonces él era el gobierno de Higinio Morínigo. Higinio Morínigo simpatizaba mucho con el nacionalsocialismo, y de hecho todos los militares. Pero el mundo como que estaba cambiando. Eh, Debido a la presión de Estados Unidos y los aliados Inglaterra, Rusia, Francia, tuvo que cambiar de opinión Higinio Morínigo a tal punto que se convirtió en el primer presidente paraguayo en pisar la Casa Blanca. Él fue invitado personalmente por Roosevelt en la Casa Blanca en Washington y bueno, a partir de ahí él cambia radicalmente de postura y le declara la guerra a Alemania a meses de que se culmine la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya estaba Sí, como cantado el chiste que que... solemos hacer es Paraguay le declaró la guerra a Alemania y meses después Alemania se rindió. En los papeles, eso es en concreto, pero ya Alemania, Por la presión de Paraguay. por la presión de Sí, Paraguay, Paraguay le claro. declaró la guerra y Alemania dijo, no, hasta acá Sí, llegué. igualmente, sí, eh, por más que oficialmente Paraguay no participó en la contienda a nivel terrenal, sí envió 10 pilotos a Brasil. Brasil le invitó a 10 pilotos a 10 pilotos paraguayos para que defiendan su costa de los submarinos alemanes que ya habían hundido alrededor de 20 a 30 buques. Brasil sí se metió de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Paraguay dijo, una buena experiencia para nuestros pilotos, participar en la Segunda Guerra Mundial y defendernos de los submarinos alemanes. Vamos a enviar. Igual, esa expedición fue antes de declarar oficialmente la guerra a Alemania. ¿Y Y por bueno, eso le qué? permitió a Paraguay formar parte del nuevo orden mundial. O sea, Paraguay a partir de ahí firmó, eh, o sea, es uno de los países fundadores de la ONU. Claro, o sea que
lo que iba a pasar es que si Paraguay no se unía Claro, a esta alianza que finalmente termina ganando la contienda, para no decir la sí, palabra prohibida, es que iba a quedarse fuera de ciertos beneficios sí. a nivel internacional. Entonces, ya estoy contando tu historia, ¿verdad? No, está bien. Y ese, o sea, para ahondar más, pueden buscar en el libro de Alfredo Seyfergil. Alfredo Seyfergil escribió en 2 tomos el contexto de Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial. Me hubiese encantado también mencionar el libro, pero ni el título, imagínense, ni el título del libro pude mencionar en el video, porque era como que para... ¿Cómo? ¿Cómo se le ubica en TikTok? Ah, ah, ¿Cómo se llama? Alan Alexis. Sí, estoy como Alan Alexis o Alan Ayala en TikTok e Instagram. O sea, Safergel probablemente, casi segura que lo tenemos acá. O vos ya revisaste si lo teníamos. No, yo soy socio de la biblioteca Roosevelt del CCPA y ahí encontré justamente el libro. Sí. ¿Y el otro libro cuál es? ¿Por qué no podés Había mencionarlo? dos. En TikTok lo que En pasa es TikTok. que o Sí. ellos te banean, o sea, te dan de baja el video, o de lo contrario, publican, pero no hacen que llegue a más personas. Es como que limitan el ¿Pero y alcance. por qué? ¿Por una cuestión de que le está haciendo publicidad a algo, Mm, a alguien? No, no, ellos sí, entienden como que vos estás transgrediendo o de alguna manera impulsando, quizás es como muy, Apología. sí, claro, apología sí. a Vos podés ciertas apelar cuestiones. después de eso, pero Ya no quizás ya el funciona. algoritmo no empuje o... ¿Tuviste videos que te dieron de baja? Sí, de baja no, pero... Hubo sí, tuve el de uno, Alemania sí, justamente, sí. solo por poner la bandera nazi. ¿Cómo identificaste las palabras que no podías mencionar? No te avisa. Es algo que vos con la Tenés que experiencia, ir sí, identificando. sí, Y puedes contar la experiencia del cañón también. el cañón también. El cañón criollo que está frente a una de las plazas del Congreso. Ese fue el penúltimo material que hice. Eh, la introducción consistía en el efecto de un cañón y yo hacía así, bueno, ese estruendo molestó a las plataformas y me dio así como 1000 vistas. ¿Qué pasa acá? Y dije, voy a cambiar, calculo que es esto, el estruendo, ese sonido, puede identificar como un Sí, es arma como un o un arma contenido disparando. perturbador, como ellos le llaman. Voy a sacar esta introducción y dije, voy a hacer de otra forma. Omití eso, volví a subir y ya tiene casi 40.000 vistas. O sea, de 1000 vistas pasé a 40.000. Claro, a mí eso me afecta, ¿verdad? No digo por la cantidad de seguidores, sino mi objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente en nuestra historia. Claro, sí, Y era un detalle básico, o sea, que claro, sí, podías quitar eso y ya no. Claro, además que era sí, como una libertad creativa sí, o para sí, ponerle un poco de Eso humor no de te que limita. sí. funcionaba, de que estábamos en ese momento, ¿verdad? Era así al inicio, de que supuestamente Yo, él se tapaba porque... claro, yo con mis contenidos entiendo que a los jóvenes realmente les gusta la historia. La última vez que yo leí un libro de historia del colegio, fue justamente cuando estaba en el colegio. Ya no sé cómo son los libros de historia ahora en el colegio, pero en mi tiempo el, la educación se basaba mucho en el aprendizaje memorístico. Era nombre, fecha, luces, sombras y ya está. ¿Qué obras hizo? ¿Y cómo no va a hacer historia en la materia más aburrida si solamente son puros datos duros? Entonces, posible que te guste. Por eso para mí es demasiado importante la forma en que uno lo va contando. Creo que a la historia, en la educación, en el sistema educativo, le falta esa narrativa y el contexto para que de esa forma le atrape a los chicos. Que vos sos parte de la reforma educativa. Espero. Sí. Una No, reforma que hubo un educativa cambio. moderna. Sí. Reforma educativa que tiene Ujú. 30 años. Y Sí, hasta a mí me tocó, pero el señor Alvariza habrá leído libros de historia.
Sí, Y su profesor de historia le habrá narrado como en Claro, el campo de así como batalla. dijiste, sí, aburridísimo. sí. Por suerte a mí me tocó un profesor muy patriota. No, Pero no en el colegio. en el colegio primero me tocó uno que no, después otro que sí. Entonces ahí fue, mira, es muy interesante nuestra historia. No una nacionalista, ¿verdad? Porque el nacionalista ya se cree superior, sino este era patriota, que quiere hacer el bien por su país. Por suerte me tocó un profesor así y también en la universidad. En la universidad también, para ingresar, vos tenés que memorizarte todo, Toda la historia del toda la Paraguay historia tenés que memorizar, eso, en filosofía. fecha, nombre y así. Y creo que eso de repente es como que podríamos cambiar la forma en que enseñamos a nuestros chicos. Yo creo que la época en que hubo mejor enseñanza o difusión de nuestra historia fue en el Bicentenario. Es como que ahí se elaboraron materiales así, resúmenes de historia, se hicieron documentales breves, ¿verdad? No había todavía esta Mm, capacidad de hacer este tipo de materiales en TikTok o en Instagram, pero esa época yo recuerdo así como que hubo mayor difusión de lo que era nuestra historia, pero si no, es como dice Alan, nosotros en la Facultad de Filosofía, porque los dos estudiamos comunicación, ahí en Filosofía 1, para ingresar teníamos que leernos toda la historia del Paraguay, desde los guaraníes y las otras comunidades indígenas que existieron en Paraguay antes. Y entonces como que quieras o no, absorbes y después ya te interesa y dices, claro. espera un poco, esto pasó acá y Eh, así fue la educación y así fue la cultura. Entonces como que se va desarrollando el Al interés. final, la historia es un relato sumado al contexto. Y también yo creo que algo que es desafiante, entiendo, para las redes sociales es justamente esa priorización. Ujú. Porque siempre hay como comentarios de gente que dice, no, pero ¿por qué no contaste Ah, esto? sí, ¿O por qué no agregaste esto? Y es como que si vos no contás una historia breve y concisa, puede dispersar también como o la comprensión o... claro, es que es imposible en un minuto condensar la historia de algo. No se puede. Y acá es donde yo aplico lo que venimos aprendiendo desde el colegio. Contar una historia tiene que tener una estructura, un orden, lo básico, introducción, nudo, desenlace y cierre. Eso es lo que vimos en el colegio y eso es lo que finalmente yo particularmente aplico en mi historia. Me centro en un tema y de ahí voy aprendiendo, pero siguiendo el hilo. Porque no puedo yo, si te cuento por ejemplo la historia de Luque, que es lo que va a salir en un material de este Este viernes, ¿por viernes. qué los luqueños le llaman república a su ciudad, la República de Luque? Bueno, yo no me voy a poner a contar toda la historia de Luque en un minuto. No voy a poder abarcar desde el ferrocarril, desde el país que hizo la iglesia, el Feliciano Cáceres, que es la fusión de tres clubes. No, sino es muy dispersa, muy amplia ya la información. Uno tiene que enfocarse en un tema y de ahí ir siguiendo una estructura para que la historia se vuelva atractiva. Eso es algo que aprendí ya eh, en el trabajo, cómo contar historias. Y es algo también como que nato que vas aprendiendo. Me animé a hacer desde este año. Me fui, sí, nos fuimos de vacaciones justamente eh, en el lugar que creó el papá de Payo Cubas, que está en Colonia Independencia. Bueno, y ahí como que despejé mi mente y dije, hey, si empiezo a hacer contenido, yo toda mi vida redacté. Siempre estuve detrás de cámaras, en la producción, en la redacción, detrás de cada éxito de un producto televisivo, estoy yo. Pero dije, bueno, ¿y si me animo Pero yo. nunca firmó tampoco. Claro, ¿cómo? Es que tampoco No, firmabas no, tus claro. materiales, como que Y era dije, producida ya. sí, voy a hacer porque creo que falta alguien que cuente historia a través de las redes sociales.
aparte del gran profesor Fabián Chamorro, que tiene un programa y súper bien. Yo justo estaba pensando en eso, Sí, en que Chamorro, siendo ya es más grande que vos. Pienso nomás en la gente que habla de historia, que tal ah, vez no maneja toda esta cuestión de las redes sociales hoy, claro, del algoritmo, no sé qué, sí, ¿verdad? Y puede cometer a veces estos errores que vos sabés, y entonces el alcance ahí que se tiene, ¿verdad? sí, Y aparte que tipo lo tradicional o la gente más grande se maneja en YouTube, ¿verdad? claro, Lo importante que es que haya gente que hoy día, para el alcance sobre todo, ¿verdad? sí, Y la capacidad que tiene de narrar también es algo que yo destaco porque, bueno, yo soy periodista de redacción escrita y tipo en varias ocasiones escribí sobre historia, pero los míos son así páginas y páginas, ¿verdad? Mm, Y hoy en día él convierte esas historias así larguísimas en algo de un minuto y tienen un impacto y se ve y se sabe, ¿verdad? Y probablemente esta generación ya no va a leer los materiales que claro. alguna No, vez. no. La vez que Paraguay casi se fue a la guerra con Estados Unidos, por ejemplo, tuve que leer un libro de 700 páginas en un fin de semana. Yo sé, está en internet eso, súper bien, pero yo te voy a poder responder con propiedad. Si alguien me quiere refutar, no, Alan, no fue así, en realidad fue de otra forma. No, fue así como yo te estoy contando. Yo Según leí, esta fuente. claro, según según esta eso, fuente, obvio, mencionando la fuente. porque tu formación es de comunicador o Comunicador, sí, histórico, algo así. licenciado en Ciencias de la Ah, Comunicación. Aparte de, digamos, de dar a conocer la historia, ¿cuál es tu otro objetivo? Enseñar qué a través de eso. Pues todos leemos, todos de alguna Ujú. forma podemos leer e informarnos. Lo que hay detrás de eso. Detrás de la Que se intención de aprenda divulgar la algo, historia. que se aprenda algo que no se vuelva a repetir, algunos errores históricos, Yo, o qué más hay. yo creo que queda ya a cargo de cada uno comprender, interpretar a su manera la historia. Para mí, la historia es una forma de empezar a quererle a tu país. Por eso yo hago énfasis en que se debe empezar a cambiar la forma en la que enseñamos esa materia en la escuela. Otro enfoque. Otro enfoque, sí, claro, volviéndola un poco más atractiva para los chicos. ¿Sabes por qué te pregunto? Y quiero ampliarte Sí, un poco. sí. Porque hay corrientes que dicen que la historia tiene que ser memoria viva. O sea, lo Ujú, que pasó, no sé, en Triple Alianza o en Chaco, traer hoy día, pero no es solamente ya cuaja o algo y cuaco, sino ujú, que se aprenda algo más de eso, algunos errores, no sé, la diplomacia, algo más. O si Claro, no, pasamos de ser probablemente otra vez narradores, sí, como usted mismo dijo al inicio, sí, aburridos, como claro, uno docente universitario o secundario muy aburrido, sí, ¿verdad? Algo más tendría que haber. Y yo creo que usted eso sabe, ¿verdad? Porque está hablando de otro enfoque. claro. A ese Pero iba. para mí por eso es demasiado importante. Es como que la historia es el comienzo para incluso hacer política. No, no te digo política partidaria, sino pensar en el bienestar de tu país, ya desde tu barrio, desde tu ciudad y después ya a nivel nacional. Pero si uno no conoce su historia, ¿cómo va a valorar su país? ¿Cómo le va a querer a su país? Y si una persona no le quiere a su país, entonces va a permanecer indiferente ante la coyuntura, ante la realidad que vive el Paraguay. y también está esa frase que dice que el que no conoce su historia la repite, ¿verdad? Claro, Que quizás hay mucho que la juventud de ahora no sabe, por sí, eso está yendo hacia ciertas corrientes, pero es como que si sabe realmente lo que ya pasó el país por los momentos que ya vivimos, que atravesamos, sería interesante, y también ver cómo qué hacer para que no se vuelva a repetir alguna de esas situaciones, ¿verdad? claro. Y yo que soy un tenga la poco, gente la capacidad de elegir con criterio, sí, sabiendo. Y probablemente también, una vez que usted narra el hecho en sí, lanzar la pregunta al final del epílogo. ¿Por sí, qué sucedió? claro. Por imitando por Anduy. Ujú, Sabe todo, así como un bendito, pero, pero poco se nos enseñó en la escuela, en el colegio, sí, por qué la guerra con Bolivia. No Entonces claro, los chicos no reflexionar. saben, muy pocos son los que saben
hubo intereses petrolíferos, con la estándar Oil Sí, ahí, en fin, más allá del ataque nomás, supuestamente por tierra. Pero claro. hay algo, esa pregunta, digo, Más allá de lo de Roja, cuestionar más por allá qué del detonante de Roja Silva, eso. ¿cuáles fueron las otras posibles causas de la guerra con Bolivia? Y sí, Y eso va a inquietar a la sociedad, obviamente inquieta a claro, sectores, inquieta a mucha gente, pero es una tarea. ¿Qué es sí. lo del donante Sí. Rosacil? Roja Silva. Del El detonante. primer muerto. Detonante. Y Tenían. fue el soldado, el primer soldado muerto en la guerra del Chaco a manos de los bolivianos. Y a partir de ahí ya Y ese desaparecido. sí, hasta ahora no se lo encuentra. Por eso hay una canción que dice, creo que ella es la reina. Sí, Sí, claro, no, y hay otra música que dice que seguro se va a ir a encontrar la cruz de Roja Silva. Está en guaraní, creo que ella es la reina. Porque en realidad nunca se le encontró a él. Él fue prisionero de guerra, se le mató y le desaparecieron básicamente. sí. Yo igualmente, así como todos los que estamos acá, voy aprendiendo a medida que hago mis guiones para los videos. O sea, yo digo, si siempre, yo tengo una lista, un temario y digo, este, voy a escribir sobre esto para este viernes. O cada viernes trato de publicar un video. Entonces yo investigo, me pongo a leer. No es que sea papá, no es que yo ya sé todo, porque Ahí yo, aprendés y compartís. claro, yo voy descubriendo una historia u otra historia a medida que voy leyendo. O sea, lo que yo hago no es solo para la nueva generación, para los usuarios de las redes sociales, es para mí también. Claro, el enriquecimiento, claro. Y a partir de ahí, claramente, después me queda compartir ese conocimiento que tengo con todos. ¿Y los creadores de contenido ganan dinero con eso? Me gustaría, claro, ¿verdad? Es como Sí, un sí, es un esfuerzo que objetivo, es, claro, aparte del objetivo cultural histórico, también hay un objetivo financiero. Y sí, a la larga, si es que se da, sí. Pero en eh, general yo creo que la consulta es si a partir de las visualizaciones vas a tener rédito económico en o cómo YouTube, se da sí. eso. En YouTube se paga por cada 1000 vistas y a partir de 4000 suscriptores, pero eh, la, o sea, el paraguayo prefiere más las redes sociales, los reels, los videos cortos, antes que los videos largos de YouTube. Quizás todos los que estamos acá preferimos YouTube. Yo soy amante de YouTube, muchísimo uso en el trabajo, en la oficina. Pero en YouTube sí se gana con las visualizaciones en las redes sociales, acá en Paraguay, en TikTok, en Instagram todavía. Dependemos mucho de las marcas. Entonces, tiene que ser un contenido patrocinado o en colaboración con alguna marca. Si es decir, alguna organización, Sí. institución le tiene Por que decir, ¿sabes qué? ejemplo, Vamos a hacer en conjunto claro, esto y yo te pago por por... ejemplo, una librería, entonces yo estoy hablando sobre la guerra del Chaco y de repente promociono un libro que se encuentra en X librería. Sería, eh, por ejemplo, un modelo de negocio. Pero yo actualmente estoy trabajando y gracias a eso, bueno, pude comprarme mis equipos de grabación para poder hacer estos videos. O sea, que hay una inversión detrás de Sí, todo sí, esto. No es hubo que una tipo un día inversión. se paró y No, empezó a hablar, sí. sino que él tomó la decisión. Sí, yo trabajo en GEM. Hace más de 4 años que estoy en GEM como redactor de contenido. Sí. Y o sea, los contenidos que está haciendo no es que lo hace como diciendo yo soy periodista tal medio, No, sino que ni siquiera menciona eso. Él está haciendo sí, por su claro, propia cuenta, está consiguiendo claro. sus seguidores o está haciendo su propio Sí, ¿no? trayecto de Cuando vine manera acá independiente. y hablamos, y yo me preguntó, ¿vos qué haces? Porque le pedí silencio y le voy a para grabar el video y me dijo, yo hago contenido sobre historia. Y ya está, esa es la presentación que hago. Hago contenido sobre historia en mis redes y listo. Y yo creo que es importante también como, bueno, hace rato contabas que tenés una lista Ujú. de temas y el proceso a partir de eso, además de buscar, de leer, es elegir otra vez el enfoque, la pregunta gancho que vas a hacer. Sí, yo comencé con temas súper históricos,
no tan clásico, pero sí de la época de la guerra contra la Triple Alianza, de la época de los López. Pero últimamente estoy haciendo sobre arquitectura, para valorar un poco también nuestro patrimonio tangible que se encuentra sobre todo en el centro, en el casco histórico de Asunción. Por suerte ahora ahí hay un proyecto para revitalizar el centro histórico de la capital. Cuando hice sobre el edificio del Banco Nacional, el momento que comenzó como Banco de Paraguay, ahí me di cuenta de la repercusión que tuvo y a mucha gente le gustó al comparar con el Palacio de Buckingham de Inglaterra, de los monarcas. Entonces, mira, la gente le gusta. ¿Cuánta gente pasa diariamente por esos edificios, camina al lado y no sabe lo que tiene enfrente? Sin embargo, si yo te estoy contando la historia del Mariscal López, puede que alguna persona o de Francia quizás no le llame tanto la atención porque, bueno, no puedes ver. Pero si te cuento la historia, lo que puedes ver que está acá, como por ejemplo del cañón, del BNF, del Palacete, del hermano de López, eh, son casas que pertenecen a nuestro patrimonio. Entonces, Y hay muchas. sí, Para mucha historia que contar todavía. sí. Y lo- Eh, perdón, sí, comentar nomás algo. Nati, ¿te verdad? Qué pena que no le conocíamos ya a Alam. Alan, porque dices. esa era esa última visita pedagógica que hicimos, ¿no? Nosotros tenemos acá un espacio infanto-juvenil Mira, y los colegios, las instituciones educativas pueden solicitar una visita pedagógica y hace poco hicimos una en donde le hablamos a los chicos de ITA sobre las 7 colinas de Asunción. sí. Y nosotros también del área investigamos muchísimo para cuando nos toca hacer, Que ¿verdad? tengo entendido, solamente hay en 3 ciudades del mundo, ¿no? Las 7 colinas. Ahí no. Roma creo que Nos tiene también concentramos 7 colinas. en Paraguay, Ok, ¿verdad? Y sí. ahí justamente para nosotras es re difícil también buscar materiales a los chicos, primero porque tenemos poco tiempo Sí, y decimos que la concentración de los chicos y jóvenes también dura 30 segundos hoy sí, día, lo que dura un video de TikTok, ¿verdad? claro. Y lo de YouTube era todo muy largo, ¿verdad? Y le encontramos a este grillo, Fabi, no sé cómo se llama, Fabi, algo así sí, está en sus redes, ¿verdad? Y sí, él tiene un video súper bueno sobre de las 7 colinas, ¿verdad? sí, Y es todo un desafío realmente para los jóvenes. Estos eran de 7º y 8º grado. Eso que sea atractivo hoy día, ¿verdad? Porque su claro. concentración dura poquísimo. Y le enganchamos con la película Los Buscadores, ¿verdad? Ujú, Que ahí tiene cositas y le dijimos, ¿vieron cómo? Así porque tenés que meterle claro. cine, que no sea. Y eso fue, realmente todo un desafío. Y encontrar material también en las redes sociales, porque lo de YouTube es todo muy largo y a ellos así se cansan. Lo de Entonces ahora tenemos que estoy para, usar tu contenido, ok. seguramente. Sí, no, lo de YouTube re sirve, a mí me sirve, pero a nosotros nos parece atractivo ese contenido o quizás vamos a prestar atención. Somos más propensos a prestar atención por media hora, 1 hora, podemos ver tranquilamente. No perdemos la paciencia, no es que queremos ya deslizar ese video, scrollear y ver ya otro, porque terminó nuestro periodo, nuestro lapso de atención. Pero a diferencia de generaciones más nuevas, eh, ellas sí necesitan de un contenido preciso, Sí. con un tono súper descontracturado, hablar en un lenguaje coloquial como conversamos habitualmente o diariamente. Yo creo que es la principal diferencia y visualmente también tiene que ser muy llamativo. Desde la fuente de la letra, desde el filtro que usas, desde los planos, las transiciones, todo eso ellos tienen en cuenta. Entonces, si tu contenido es igual a la tendencia, entonces eso va a captar la atención de los chicos. Para cerrar, porque entiendo que nos quedan 2 minutos. ¿Ya Eh, querés cerrar? ¿No? no, yo tengo entendido, yo pues estoy Ok, conduciendo este espacio. ok. Queda hasta ahí 45 horas y Ah, faltan 2 minutos para el bueno. 45. ¿Hay algunos temas que querés resaltar, de los cuales te gustaría hablar próximamente para que la gente que esté viendo
se queda atenta a las Bueno, y redes. próximamente este viernes voy a publicar en colaboración con un ex compañero de facultad, Ricardo González, sobre por qué los luqueños le llaman a su ciudad República de Luque. No sé si alguien acá es de Luque. No, pero tenemos compañeros. Bueno, claro, es que como uno sabe cuándo está en Luque, cuando la columna está pintada azul y oro, o se sabe que está en Luque. Es así, entonces ese sentido de pertenencia, esa identidad, los luqueños yo realmente no veo en otra ciudad. Mi familia es de ahí, entonces también tengo cierto cariño a la ciudad que alguna vez fue capital de la República. No sé si tienen alguna pregunta Fue más. capital de la República. Sí. Sí, después de Asunción fue el Luque de febrero de 1868 hasta Y diciembre del Piribebuy. mismo año. ¿Cómo? Y Piribebuy también. Y sí, después fue ante el avance de los aliados que perseguían. Sí. Sí, Porque no tenían que Piribebuy. tomar la capital. Sí. No, Villarrica. después de Piribebuy, Piribebuy sí. fue otra ciudad, no me acuerdo más cuál, pero Pero hubo tres por sí, ahí, sí. sí. No recuerdo. No quiero fallar tampoco en la, en En la precisión. Hay una Sí. historia también con Villarrica que por eso dicen República. Ah, y sí, cada ciudad se siente al final orgullosa de haber nacido ahí. Así es. Mientras vamos terminando, yo te voy a pedir tu nombre y teléfono, por favor. Ah, sí. Un bidón. ¿Te vas a saber tu número? Ah. Cambiamos un poquito la dinámica, Ajá. porque normalmente al final hacemos la pregunta, pero estuvo súper interesante Ah, y disfrutamos ya. muchísimo. Cambiamos la estructura entonces. No, Sí. Trajo su entrevistadora. Sí, sí. Yes. Bueno, vamos cerrando entonces, ¿verdad? Y Y quizás más adelante hagamos un material de los libros disponibles, todo el catálogo que hay acá en esta biblioteca. Sí, ¿verdad? Sí, Eso sería sí. para visibilizar un poco más. claro. O quizás los libros más llamativos. Sí. Nuestro director es historiador, no sé si sí. Ujú. Sí. Y de vos queremos saber más. ¿De mí? Del libro. No sé a quién le estaba mirando. De dónde sos, cuántos años tenés. Yo- Sabemos dónde trabajás, dónde vivís. Yo nací en Asunción, vivo en Limpio hace 27 años y tengo 29 años. A veces ya me olvido de mi edad. A partir de los 22 ya no sé más cuándo tenía mi edad. A veces decía 24, 25, pero sí. Mis últimos 20. Sí. Y eso después, yo no conozco Ah. prácticamente nada de esto, de TikTok y esas cosas. ¿Y esto queda todo ahí flotando o se puede después condensar todo ¿Esta grabación? en un volumen? No. Como- Esto Tus más que videos todo de contenido, TikTok. lo que vos haces. Se queda en Porque su hay perfil. Se queda en mi muchos perfil. trocitos, ¿verdad? Claro. Interesante. Se queda en tu perfil. Se queda en mi que hay que perfil, entrar sí. en tu perfil. Claro, sí. Sí. A ver. Sí, actualmente creo que lo que más funciona es todavía eso. En algún momento puedes pensar Y en lo ideal, juntarlo. O hacer buena un pregunta, libro, porque o lo, hacer un libro, sabes quizás. que el éxito de un contenido en las redes sociales es muy efímero. Máximo una semana te dura. Y en esa una semana te da como 1500 seguidores dependiendo del alcance de tu video. Pero después ya otras personas se pueden olvidar, o sea, las personas que no vieron no van a saber y esa misma persona se puede olvidar porque es muy efímero. Y cuando quiere entrar a tu perfil a ver ese video, ya no va a encontrar debido a la cantidad de publicaciones que vos tenés. Entonces lo ideal, ahora que vos planteas esta pregunta, es hacer siempre esa retroalimentación cada año. Si yo te hablé ya en este año sobre la guerra que Paraguay casi tuvo con Estados Unidos, o la vez que Paraguay le creó la guerra a Alemania, bueno, próximo año o de acá a 2 años, vuelvo a hablar del tema, para retroalimentarnos un poco y que se quede en la memoria de los paraguayos. O hacer series, o Y documentales. sí, y en algún momento seguramente hacer un libro para que se quede ya eso. Pasa que
acá también venimos hablando mucho del tema de la memoria, patrimonio, Sí. ¿verdad? Y cómo hoy día justamente la gente como que se cree que se va desplazando los libros Ujú, y el archivo de la nube, de lo que está en la nube, claro. también es algo de lo que hay que empezar a hablar. Yo, por Claro. Y ejemplo, ahí va a me, estar la memoria de la sí, historia. a mí, Sí. por ejemplo, me gusta más leer un libro en físico incluso que en PDF. No puedo, me provoca dolor de cabeza, no, me hace doler los ojos, no. Claro, pero en algún momento lo que no está en la nube no va a existir. O sea, ahora, por ejemplo, la juventud ya no tiende a buscar en Google, busca en la IA, en ChatGPT, Sí, por ejemplo. Entonces, como que lo que vos estás haciendo es traspolar la información de los libros a videos cortos, claro. pero finalmente videos, ¿verdad? O sea, hace que esté en internet algo que en internet no Sí, estaba el existiendo, problema de la básicamente. IA es que soy partidario de usar la IA como una herramienta de soporte, pero hay todavía implicaciones éticas sobre derecho de propiedad intelectual que hay que resolver. Porque es muy fácil entonces hacerme esto y esto. Y la IA se alimenta de lo que ya existe en Internet. Y eso que existe en Internet, alguien hizo, alguien escribió. Entonces, Y yo como fuente, particularmente no uso para mis reacciones. y como Eh, fuente usarías o recomendarías que se use. como fuente, le pediría en todo caso fuente. Porque me está diciendo una cosa, pero no me pones fuente. Entonces, pedirle fuente en todo caso, si es que vas a acudir a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, es algo que la mayoría de los videos de TikTok no tiene fuente. Mucha Claro, gente ve un TikTok y dice, ah, yo vi en TikTok, sí. pero ¿y cuál es su fuente, Te verdad? Y él lo que dicen hace fuente sí de es sopa, fuente de shopping, te dicen. No, fuente de no, los deseos. fuente de los deseos, Pero claro. él lo que hace finalmente es poner desde qué libro sacó Sí, o de qué reporte sacó, porque es como que hay algo físico, tangible, no es sí. que salió nomás porque tanto Wikipedia como Y, la IA inventó. y también esa investigación rigurosa y académica es la que al final te da credibilidad, la que te diferencia de otros creadores de contenido. No es que yo nomás estoy inventando, estoy diciendo, sino me estoy basando en un libro. Claro, claro. Un reporteo. Sí. Me quedé sin palabras. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Te felicito por este trabajo que estás haciendo y te deseo el mejor de los éxitos. Y en representación de nuestro director que no nos pudo acompañar hoy, le vamos a entregar un certificado de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros y hemos sido enriquecidos con tu presencia y la tuya también. Por favor, Gracias. por favor, muchas gracias. Eh, Y queda ya en YouTube para todos los que quieran verlo. mi primera invitación. Sí.